La noche en Pembrokeshire no llega de golpe, sino que se adhiere a las colinas con una sombra suave, primero a los setos, luego a los muros de piedra y solo después a los caminos estrechos entre las granjas. En febrero de 1977 el aire estaba húmedo y olía a mar, aunque la costa aún distaba unas buenas 20 millas. En aquellos días una tensión se cernía sobre toda Gran Bretaña, las huelgas de mineros acababan de terminar, la economía del país apenas se sostenía y en Irlanda del Norte los Troubles no cesaban, pero en el condado de Dyfed, como habían rebautizado el viejo Pembrokeshire tras la reforma de 1974, la vida fluía a su ritmo acostumbrado, entre granjas, escuelas y trenes ocasionales a Cardiff. En la cocina de la señora Evans, el reloj hacía tic-tac, la tetera hervía y afuera, en la ventana, en el cielo que oscurecía, la rosa brillaba débilmente. Así llamaban los lugareños a Venus cuando aparecía después del atardecer. La señora Evans vivía en una cabaña del siglo XVIII cerca del pueblo de St. Bride's, donde su bisabuela había trabajado en la granja de Lord Cawdor. En la familia aún se hablaba galés, especialmente cuando se preocupaban o rezaban. Una tarde casi ordinaria, de no haber sido por el perro que de repente levantó las orejas y gruñó no hacia la puerta, sino hacia la ventana, como si aquello que temía no estuviera en el umbral, sino flotando sobre el patio. «Towel, Bram», dijo la señora Evans en galés, y ella misma no creyó que su voz no hubiera temblado. Se acercó al cristal y vio. Sobre el campo, donde los almiares parecían sombreros negros, flotaba una luz redonda. No el reflector de un tractor. Esos siempre brillan naranja, sino algo plateado, como la luna, solo que cerca, demasiado cerca. Al oeste, sobre el mar, parpadeaban las luces de la refinería de petróleo de Milford Haven, la más grande de Europa, construida apenas 10 años atrás. Pero lo que veía sobre el campo no se parecía ni a las antorchas de la fábrica ni a las luces del aeródromo de Broughty. La luz no golpeaba, sino que fluía uniformemente hacia abajo, y en esa luz caminaban, parecía, sombras de estatura humana. Parpadeó y las sombras desaparecieron. La luz también, como si alguien hubiera cubierto una lámpara con la palma. A la mañana siguiente, la señora Evans no le dijo nada a nadie. En los pueblos, las palabras viven más que las personas, y no quería que su palabra vagara por las cocinas todo el invierno. St. Bride's era diminuto, solo 200 almas, una iglesia de Santa Brígida del siglo XIII y una escuela de 30 alumnos. Todos se conocían, y los chismes se extendían aquí más rápido que las cenizas de quemar rastrojos. Pero hacia el mediodía vinieron los chicos del vecindario, esos que juegan con conejos detrás de la escuela, y empezaron a hablar todos a la vez. «Señora, ¿lo vio? Lo vio también, ¿verdad?» El 14 de febrero de 1977, en la escuela primaria de St. Bride's, la maestra señorita Harper llevaba a los niños fuera de clase para el recreo. Harper enseñaba aquí desde hacía 20 años y recordaba cómo durante la guerra los niños se escondían bajo los pupitres cuando los bombarderos alemanes volaban sobre la escuela, rumbo a los muelles de Milford. Entonces también el cielo traía miedo, pero un miedo comprensible. 2 alumnos, David Davis y Helen Griffiths, de 10 años, como obedeciendo una orden, levantaron las cabezas. En el cielo, bajo y gris como un chal húmedo, flotaba algo redondo, ni una pelota ni un avión, una cúpula en forma de hongo, lisa, como pulida. En su costado danzaban reflejos opacos, como si un sol invisible se reflejara en el metal. Los niños primero se rieron, «platillo volador», pero la risa se apagó porque la cúpula, al descender, se hacía más grande y el silencio alrededor se espesaba como antes de una tormenta. De repente se balanceó como si escuchara y se fue hacia un lado, detrás de la hilera de árboles,
sin emitir ni zumbido ni silbido. Al cabo de un minuto no había nada sobre el horizonte, solo gaviotas. El director de la escuela, John Evans, un tocayo no pariente de esa misma señora Evans, llamó a la comisaría de policía de Dyfed en Haverfordwest. La radio respondió brevemente: «Recibido». En aquellos años, solo 40 agentes trabajaban en la policía del condado en un territorio de 1.500 millas cuadradas, desde la costa de la bahía de Cardigan hasta la desembocadura del río Cleddau. Y por la tarde, cuando las calles se vaciaban, en la carretera A4076, entre Haverfordwest y el pequeño pueblo de Marloes, se detuvo una patrulla Vauxhall Viva. El agente Albert Rees, de 42 años, veterano de la policía con 20 años de servicio, salió del coche, encendió un Embassy y se quedó inmóvil. En el valle, en la oscuridad, ardían 2 luces blancas, ni faros ni linternas de granja. Había visto faros durante décadas y sabía cómo saltan sobre los baches, pero éstas se mantenían firmes, al mismo nivel, y parecían girar lentamente como ojos de búho. Rees había servido aún en tiempos del viejo Pembrokeshire. Recordaba la reorganización policial de 1974, cuando 3 condados se unieron en Dyfed. Durante estos años había visto de todo, desde peleas de borrachos hasta ovejas atascadas en setos. Pero esto, nunca. Rees apagó su cigarrillo, tomó los prismáticos Zeiss que quedaban aún de tiempos de guerra. Entre las luces se perfilaba una silueta, redonda, como un cuenco invertido. Llamó por radio a su compañero, pero la conexión crepitó, gimió, y un silbido suave rodó por el altavoz, como si alguien hubiera pasado el dedo por cristal. Abajo, donde se extendía un prado húmedo cerca de una cantera victoriana abandonada, plateado por la escarcha, de repente destellaron 2 figuras, delgadas, algo más altas que un niño, con cabezas desproporcionadamente grandes. No caminaban ni corrían, se deslizaban como reflejos. Rees parpadeó y bajó los prismáticos. Las luces se apagaron. Una ola de bruma, como de calor, pasó sobre la llanura, y otra vez todo se volvió negro y vacío. Al día siguiente todos hablaban. En la oficina de correos de St. Bride's, donde el jefe de correos Gareth Jones recibía telegramas en un aparato Siemens antiquísimo, en la parada de autobús, la abuela Mary apretaba su bolso contra el pecho y susurraba: «Aún recuerdo luces extrañas sobre el mar durante la guerra. Pensábamos que los alemanes preparaban un desembarco, pero esto...». En la panadería de Thomas Phillips en High Street se reían: «Cada marzo algo vuela por aquí junto con las garzas». En la granja de los Davidson, que tenían un rebaño de 100 cabezas de Aberdeen Angus y suministraban leche a la planta cooperativa de Narberth, las vacas estaban apiñadas, silenciosas, como si escucharan la tierra. En el corral quedaron círculos de hierba aplastada de exactamente 12 pies de diámetro, y hasta aquel que no cree en nada excepto en las ganancias admitía: «Con un tractor Forson Major no se hace una huella tan perfecta». El rumor llegó al reportero de Radio Wales, Alan Michaels. Vino en una vieja furgoneta Ford Transit. Grabó 3 relatos: niños, maestra, agente, y por la noche emitió el reportaje en el programa Crónica de Gales. Una semana después llegó un equipo de la BBC Wales dirigido por el productor Derek Gwynne. Filmaron el panorama de las colinas, la pared de la escuela, una vaca silenciosa, la cinta negra de la carretera por donde ruedan las nubes. En pantalla todo se veía ordinario, pero la gente ante los televisores veía más. Veían sus propias noches en las que algo flotaba sobre el patio, y sus propios perros que gruñían al vacío. En marzo la ola golpeó más al oeste, cerca de Neyland Haven, un puerto pesquero donde atracaban 2 docenas de arrastreros y había una estación de salvamento. Los pescadores vieron cómo sobre la bahía destelló una cúpula opaca y se suspendió a altura de vuelo de pájaros. El viento era marino, pausado, soplaba del suroeste como siempre en marzo, trayendo olor de algas y lluvia, y del agua subía vapor salado.
pero la luz se mantenía firme como una boya inmóvil. Uno de los pescadores, Thomas Tom Barco Edwards, de 70 años, cuya familia pescaba en estas aguas desde tiempos de la reina Victoria, un hombre silencioso en botas de goma, dijo que había oído silencio más fuerte que el océano, como en los oídos antes de bucear. Lo expresó exactamente así: silencio más fuerte que el mar, unos minutos, y todo desapareció, como si alguien hubiera desenchufado la clavija del enchufe. En abril llegaron nuevas historias. En la granja de los hermanos Griffiths, Gareth y Morgan, que criaban ovejas galesas de montaña de raza Snowdon y tenían 50 hectáreas de campos de cebada, el perro gruñó otra vez hacia la ventana. En el jardín, un manzano bramble centenario se alzaba en bruma húmeda, y a través de sus ramas se filtraba una franja de luz pálida que se movía como un péndulo. Los hermanos salieron al patio, llevando linternas Everready con pilas Everready, y notaron que el reloj Smith de la cocina, el Westclocks del dormitorio y el alemán Junghans del granero se habían detenido todos juntos a las 23:27. Las linternas se apagaban y se encendían de nuevo, como si el aire se hubiera espesado de electricidad. Después se descubriría que esa misma noche, exactamente a las 23:27, se detuvieron relojes en 4 casas en un radio de 2 millas, un fenómeno que los físicos de la Universidad de Cardiff nunca pudieron explicar. Sobre el prado flotaba una cúpula, ahora se veía bien. En el borde inferior, como en una camisa con puños, brillaban paneles rectangulares, y de uno de ellos se extendía hacia abajo un rayo estrecho, casi rojizo, fino como un hilo. Se arrastraba por la hierba y los árboles. Tocaba ligeramente la pared de la casa de piedra gris local, extraída de las canteras de Presley. Se deslizó por la ventana, y los hermanos de repente sintieron algo extraño. No miedo, no éxtasis, sino atención, como si alguien los estudiara. «Digon», dijo el menor Morgan en galés, no a sí mismo, sino a lo que estaba en el cielo. «Basta», y el rayo pareció oír. Retrocedió. La cúpula se balanceó, no hacia arriba, sino hacia un lado, como si el viento la hubiera empujado, y al momento siguiente desapareció. Los hermanos quedaron en oscuridad blanca, donde hasta los búhos del bosque cercano parecían haber olvidado su canción. Los relojes no arrancaron, tuvieron que darles cuerda por la mañana. El comisario jefe de Diffet, Raymond Jack, ordenó crear un grupo de trabajo especial bajo el nombre en clave Operación Mirlo. La policía acudía a las llamadas, elaboraba informes. En los reportes figuraban palabras como fuente de luz desconocida, interferencias electromagnéticas, huellas físicas. 3 veces vinieron gente de Londres, oficiales del Departamento D4 del Ministerio de Defensa, especializado en investigar informes sobre objetos aéreos no identificados, con abrigos discretos, y preguntaban estrictamente, pero cortésmente. No discutían ni se reían, solo escuchaban y anotaban. Entre ellos estaba el mayor David Hartfield, oficial de inteligencia de la RAF, y la doctora Margaret Harris, del Departamento Científico del MOD. El agente Rees le dijo después a su esposa: «Por ellos no se puede saber si creen o no, pero necesitan que estemos más tranquilos de lo que estamos». El 18 de mayo de 1977, en una arboleda al norte de Haverfordwest, en la zona del antiguo fuerte de Castrogi, se encontró al granjero Evan Morgan de Scollock Cross. Regresaba del campo, donde revisaba corderos recién nacidos. En mayo es temporada de parto en las ovejas galesas, cuando vio bajo los robles una cuña oscura contra el cielo, como si parte de la noche se hubiera vuelto aún más oscura y hubiera tomado forma. A través de las ramas de robles viejos que recordaban aún tiempos de los Tudor, parpadeaban rectángulos opacos, como escotillas en un barco. De uno de ellos se extendía un rayo delgado, y dondequiera que cayera, allí parecía desteñirse. La niebla se volvía lechosa, la hierba se volvía plateada. Morgan retrocedió, pero no huyó.
En el valle del río Cledau no les gustan esos, los que huyen. Su abuelo luchó contra los Boers en Sudáfrica, su padre contra los alemanes en el Somme. Los Morgan no huyen. Se quedó de pie y miró. El rayo tocó brevemente su bota de trabajo Hunter, de goma, para trabajar en campos húmedos. No sintió ni calor ni frío, solo una presión cosquillante en el aire, como antes de una tormenta. Luego la cuña se disolvió. No voló, sino que se borró, como una pincelada en cristal mojado. «Esto no es nuestro», dijo esa noche en el pub Brian Hafren, en Scollock Cross, mirando la espuma de la cerveza Brains. «Y no es de ellos. Es de alguien a quien no le importa en qué fe estamos y qué cosecha tenemos». La ola comenzó a ceder. Para junio de 1977, la policía de Dyfed había registrado 47 informes oficiales de avistamientos de objetos no identificados. El Ministerio de Defensa clasificó el caso como expediente DJ-77 y lo colocó en el archivo con la nota «inexplicado». Quedaron círculos en la hierba, copas rotas de arces jóvenes, 7 relojes de pared detenidos en diferentes casas, notas en los cuadernos del agente Rees y del reportero Michaels, e impresiones de cinta magnetofónica, donde crujidos y idénticos, maldita sea, sonaban idénticos. Quedaron dibujos de niños, platillos plateados sobre vacas, hombrecillos graciosos con ojos grandes y la inscripción en galés, Roden en Gwilio. Ellos miraban. Quedó un reportaje vespertino del estudio de BBC Wales en Cardiff, breve, sin conclusiones, como si se hubiera hecho una pregunta pero se hubiera olvidado grabar la respuesta, y quedó la costumbre de levantar los ojos. Los ancianos que recordaban los bombardeos de 1940 a 41, al sacar la basura, detenían la mirada en el borde negro del cielo sobre el seto. Los adolescentes que escuchaban a los Sex Pistols y usaban jeans Lee, al regresar del río Cledau, fotografiaban el vacío en película Kodak 126, por si acaso. La maestra señorita Harper comenzó a cerrar las cortinas más temprano, aunque se decía a sí misma que era por la corriente. El agente Rees dejó de fumar en el arcén. Ahora, si se detenía en la carretera nocturna, apagaba las luces de la patrulla Vauxhall Viva Mark II y se sentaba en el coche escuchando cómo funcionaba el motor de 4 cilindros, como si el sonido hecho por humanos pudiera mantener el mundo en su lugar. Y la señora Evans dejó de temer la ventana. A veces por la tarde se acercaba al cristal y miraba la oscuridad. Detrás de ella hacía tic-tac el reloj Smith's Enfield, heredado de su madre. En la repisa de la chimenea estaban fotografías de su marido en uniforme de los fusileros reales galeses. No regresó de Normandía en 1944. Allí otra vez estaban los almiares, como sombreros negros, y a veces Venus. Pensaba que quienquiera que hubiera venido parecía no haber tomado nada, no haber dejado nada, excepto silencio, que se había vuelto un poco más denso en sus parajes. Y además, excepto el sentimiento que no se puede trasladar a un informe, el mundo es grande y mira de vuelta. El 29 de mayo de 1977, en esa última noche de mayo, cuando Pembrokeshire olía a tierra húmeda y sal del mar de Irlanda, sobre las laderas de las colinas de Preseli, donde las tribus celtas de los silures una vez extrajeron piedra azul para Stonehenge, se deslizó un resplandor silencioso y desapareció. El perro Bram levantó la cabeza, pero no gruñó, solo movió la oreja y se acostó de nuevo. El reloj Smith's de la cocina andaba tic-tac, como debe ser, y aunque en algún lugar, lejos, hierro redondo con paneles rectangulares cruzara un cielo ajeno, en la casa había calma, porque el misterio no siempre es miedo. A veces es simplemente vecindad, sobre la cual sabemos un poco más que ayer. Y cuando la mañana, como de costumbre, llegó no del este, sino silenciosamente, de la tetera, de la radio Philips sintonizada en BBC Radio 4,
del olor de pan fresco de la panadería Phillips en High Street. En el pueblo volvieron a hablar del tiempo, de lluvias que otra vez prometían ser abundantes, del precio de la lana que había caído después de las huelgas, del nuevo ministro que prometía ayudar a los granjeros. Pero si alguien, de paso, mencionaba febrero, marzo, esas luces extrañas, ya nadie se reía. Todos recordaban cómo el silencio puede volverse más fuerte que el mar, y cómo una mirada lanzada a una ventana oscura alguna vez regresa desde lejos, desde ese lugar donde las estrellas no solo brillan, sino que también responden. Años después, el caso Pembrokeshire entrará en los libros de texto como uno de los casos de avistamientos masivos de ovnis más minuciosamente documentados en la historia británica. Los archivos del MOD solo serán desclasificados en 2008, después de 30 años. El agente Rees se jubilará en 1984 y hasta el final de su vida mantendrá «sé lo que vi y sé que no sé qué era». La maestra señorita Harper enseñó en la escuela de St. Bride's hasta 1995. Sus alumnos ya adultos a veces regresaban a ella con la pregunta, ¿recuerda esa primavera? Ella recordaba, y siempre respondía igual, el cielo es más grande de lo que pensamos. Y la señora Elizabeth Evans vivió en su cabaña hasta 1991. Los vecinos decían que hasta sus últimos días le gustaba pararse en la ventana por las tardes y mirar las estrellas. Cuando falleció, los nuevos propietarios encontraron entre sus pertenencias un cuaderno con anotaciones. En la última página, fechada en mayo de 1977, estaba escrito en galés, Mer ser ingrando, las estrellas